Esto es lo mismo, solo que tienes más rango para jugar con ellos. Yo pudiera simplemente calentar haciendo flexiones como empecé en el suelo. Te agarras de esta manera porque vas a hacer una especie de dominada explosiva y después un fondo. Como yo en este ejemplo voy a entrenar hacia 2 ejercicios, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola, como me ven el día de hoy, estoy haciendo una rutina de empuje. Voy a hacer una rutina de empuje. De hecho, estoy haciendo la fase de calentamiento y esto me llevó a hacer un pequeño cambio y quiero compartirlo con ustedes para los que son calisténicos principiantes o intermedios y a veces se les pasa estos simples consejos que no le han dicho antes. Yo voy a hacer una rutina enfocada específicamente hacia plancha y quizás un poco de muscle ups, que son los ejercicios que estoy tratando de mejorar. La plancha, la full planche, solo la marco un poquito, entonces estoy tratando de lograrla para ser realistas. Y el muscle up siempre trato de mejorar en cuanto a cantidad o a mayor peso con el que puedo levantarlo. Y a la hora de hacer la fase de calentamientos, está bien realizar flexiones porque es parte de lo que vamos a hacer, empuje. Pero aquí es donde viene el consejo importante. ¿Qué tipo de flexión debes realizar para el entrenamiento que vas a ejecutar? Esta es una parte que a veces se deja de lado porque quizás no te vaya a representar un 100% de mejora en tu desempeño, pero sí te da esos pequeños detalles o porcentajes de apoyo que te van a ayudar a mejorar después a la larga, sumado con todo tu buena planificación y buenos hábitos que lleves. En este caso, vamos a hacerlo resumido. Yo pudiera simplemente calentar haciendo flexiones como empecé en el suelo. Sin embargo, yo voy a entrenar hacia otros ejercicios, ¿verdad? Entonces, la otra opción, si yo voy a hacer plancha, por ejemplo, voy a realizar empuje en las mini paralelas probablemente. Voy a estar tratando de hacer tuck de planchas para calentar y otros ejercicios. Entonces, me pudiera salir mejor, creo que es más factible que si vas a entrenar hacia plancha, puedas ya hacer la fase de calentamientos realizando flexiones en la postura más acercada a la plancha, que sería con las mini paralelas de esta forma y tratar de hacer las flexiones así. Quizás puedes hacer también el empuje al final, la protracción escapular, pero lo que te quiero decir es que ya la postura que estás tomando es diferente a si estuvieras haciendo una flexión en el suelo. Pero que por eso es que siempre digo que no todas las planificaciones son para todos. Normalmente solo recomiendo, creo que pasó un avión, normalmente solo recomiendo hacer entrenamientos generales cuando estás iniciando, pero siempre trata después de ver, como dije en un video anterior, sobre tus objetivos y en base a eso hacer tu planificación. Como yo también voy a entrenar hacia muscle ups, otra cosa que puedo realizar son las flexiones con el agarre parecido a hacer unos muscle ups. Cuando vas a hacer el muscle ups, te agarras de esta manera porque vas a hacer una especie de dominada explosiva y después un fondo. Entonces, después voy a calentar haciendo fondos en barra, pero al inicio, que estoy empezando y son más fáciles las flexiones que los fondos, puedo optar por realizar las flexiones en esta posición, con la forma de la mini paralela en posición horizontal. Así. Entonces ya voy tomando también esta postura de la mano para que se vaya habituando, creando memoria muscular de cómo es el agarre. Como yo en este ejemplo voy a entrenar hacia 2 ejercicios, lo que me pudiera convenir es hacer la mitad del calentamiento con esta postura y la mitad con esta postura. Si tú vas a escoger un solo ejercicio, entonces puedes realizarlo con
la postura específica. Y si en verdad vas a hacer entrenamiento general, puedes hacerlo en el suelo simplemente, si eres de los que no usa mini paralelas, también es otra opción. Por eso es que te digo que entonces es importante tomar esos pequeños detalles. Igual, como sea que hagas la flexión, va a ayudar a que tu cuerpo caliente y se ponga a tono para el entrenamiento, pero puedes maximizar o apoyar un poco más hacia que tu calentamiento vaya más enfocado hacia la fase ruda, que es la que vas a entrenar, y es ideal, mientras más preparado estés, mucho mejor. Eso lo puedes hacer con mini paralelas cortas o largas. De hecho, usé las cortas porque la mayoría tiene mini paralelas cortas y a veces piensa que no puede hacer ejercicios con ellas, y no hay ningún problema. Esto es lo mismo, solo que tienes más rango para jugar con ellas, pero puedes hacer ambos ejercicios en cualquiera de las dos mini paralelas. Bien, hasta aquí dejo este video por el día de hoy. Espero te sea de utilidad. Comparte con quien creas le puede ayudar. Considera darle like, suscribirte, deja tus comentarios de cuál tipo de flexión estás usando actualmente y cuál consideras usar, o si usas otro tipo como las de diamante, quién sabe. Si quieres entrenamientos personalizados, te dejo mi Instagram por acá, me escribes y charlamos. Y si quieres apoyar el canal, están los links en la descripción. Nos vemos en otro video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.